Bueno, muy buenos días, estimados aprendices. Hoy empezamos un nuevo curso sobre desarrollo de acciones encaminadas a la bioseguridad, ¿cierto? Eh, Recordemos que estos cursos están relacionados a una ruta de aprendizaje, ¿cierto? Que habíamos eh, hablado anteriormente, que es la ruta de formación en seguridad y salud en el trabajo. La ruta consiste en el desarrollo de tres cursos, uno que es el de Fundamentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo con 40 horas, otro con el desarrollo de acciones encaminadas a la bioseguridad y otros, sería el último, sería en condiciones de estilo de vida saludables. Los cursos son de manera independiente, o sea, la idea es obtener estos tres certificados basados en en el sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Eh, ya la semana pasada, pues bueno, finalizamos el curso de fundamentos. La idea es que puedan terminar los tres, ¿cierto? Aquellos que no han entregado las evidencias de fundamentos, todavía podemos entregarlas a tiempo. ¿Listo? Revisen el WhatsApp, revisen los correos, por favor. Que por medio de ellos, pues yo siempre les estoy informando qué vamos a hacer, qué vamos a desarrollar, lo que tienen que entregar. ¿Listo? Entonces, bueno, este primero, que es el desarrollo de acciones encaminadas a la bioseguridad, es nuestra primera semana, consta de 4 semanas, ¿cierto? 40 horas. Vamos a terminarlo por ahí al 19, tiene fecha de cierre el 19 de noviembre. Entonces, son unas evidencias sencillas que vamos a entregar, son 4 evidencias, una por semana, para que tengan tiempo de poder desarrollarlas y presentar. Listo. Entonces, vamos a dar inicio con este, primera que es de fundamentos de bioseguridad y seguridad y salud en el trabajo. Bueno, por favor, apagar cámaras y micrófonos y al finalizar, cuando haya tiempo, pues podemos responder cualquier duda o inquietud. Muy bien. Bueno, nuestra agenda correspondiente, una introducción, objetivos de la sesión, fundamentos de la bioseguridad, normativa, riesgos biológicos del entorno laboral, cultura de prevención y por último un instructivo o una instrucción para el desarrollo de la actividad en el PAL y un espacio de preguntas, dudas e inquietudes. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Roland Sosa Magmajo. Voy a ser su instructor encargado de esta ruta de formación. Realmente somos varios, pero bueno, me asignaron a estos grupos. El correo al cual se pueden estar comunicando conmigo es a través del correo de resosa@sena.edu.co, ¿cierto? O a través de WhatsApp, donde normalmente les estoy enviando la información. Muy bien. Dame un momento, por favor.
Bueno, entonces como veníamos, empezamos con esta introducción. La idea es que esta primera sesión, donde exploremos esos cimientos de la bioseguridad, cómo proteger la vida, la salud y el entorno laboral, pues aplicando normas y buenas prácticas. Iniciemos esta sesión con una pregunta clave. ¿Por qué hablar de bioseguridad? ¿Cierto? La respuesta es sencilla, pero muy, muy, muy poderosa, y es que porque la bioseguridad salva vidas, ¿cierto? Cada medida, cada norma y cada acción que aplicamos bajo este concepto tiene un único propósito: protegernos a nosotros mismos, a nuestros compañeros y el entorno en el que trabajamos. Cuando hablamos de bioseguridad, no nos referimos únicamente a hospitales o laboratorios. También estamos hablando de oficinas, talleres, plantas de producción, restaurantes o bodegas, ¿cierto? Porque en todos estos lugares existen riesgos biológicos, virus, bacterias, hongos o parásitos que pueden afectar nuestra salud. La bioseguridad busca proteger la salud de las personas y el ambiente frente a estos riesgos, ¿cierto? Eso significa que no solo evitamos el contagio de enfermedades, sino que también cuidamos el ecosistema, el agua, el aire y los materiales que manipulamos diariamente. En segundo lugar, debemos entender que la bioseguridad es la base cualquiera del sistema eh, de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? No puede existir un ambiente laboral seguro si los principios de seguridad no están presentes. Entonces, es como habíamos dicho, es la base de una casa, ¿cierto? Si no está firme, todo lo demás puede colapsar. La bioseguridad permite prevenir contagios, infecciones y enfermedades laborales. Entonces, por ejemplo, una persona que manipula alimentos debe usar guantes, lavarse las manos con frecuencia y mantener superficies desinfectadas. Si omite una de estas acciones, no solo pone en riesgo su salud, sino que también la de quienes consumen el producto. Y finalmente, pues su aplicación es obligatoria, ¿cierto? En todos los sectores. No importa si hablamos de una gran empresa o de un pequeño emprendimiento familiar. La normativa colombiana, especialmente la ley 9 del 79, el decreto 1072 del 2015 y la resolución 66 de 2020, exige que todos los entornos laborales se apliquen medidas de bioseguridad. Y no se trata solo de cumplir una ley, se trata de crear una cultura preventiva donde cada persona asuma el compromiso de cuidarse y cuidar a los demás. Así que cuando nos preguntemos por qué hablar de bioseguridad, pues recordemos que estamos hablando de algo más que una norma o una práctica laboral. Estamos hablando de proteger la vida, ¿cierto? Muy bien. Bueno, en esta sesión nos hemos propuesto tres grandes metas que van más allá de la teoría. Esos objetivos buscan que comprendan, analicen y apliquen los fundamentos de la bioseguridad, ¿cierto? En su contexto tanto laboral y personal. Vamos a revisar cada uno, ¿cierto? Entendiendo su propósito real en la prevención y control de riesgos. Como primer objetivo, hablamos de comprender los principios fundamentales de la bioseguridad. Este primer objetivo es, pues, es comprender esos principios, es decir, entender el por qué y el para qué de las medidas que tomamos para protegernos, ¿cierto? No se trata solo de seguir una norma o usar elementos de protección personal, ¿cierto? Sino de comprender que la bioseguridad parte de tres grandes pilares, que es el control de riesgos, el autocuidado y además de la responsabilidad compartida. Entonces, comprender los principios implica saber que cada acción, como lavarse las manos, desinfectar una área o usar guantes o mascarillas, tiene una razón científica y preventiva, ¿cierto? Entonces, ese entendimiento es el que transforma la rutina en cultura de prevención. Como segundo objetivo es el de reconocer la importancia nacional e internacional en seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? El objetivo busca que reconozcan esa importancia, ¿cierto?, en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en Colombia la bioseguridad está respaldada por leyes y resoluciones que establecen las reglas del juego como tal.
Entonces tenemos la ley 9 del 79, el decreto 1072 del 2015, la resolución 312 del 2019 y la resolución 666 del 2020. Entonces, pero más allá del cumplimiento legal, comprender esas normas nos permite garantizar que la condición de trabajo sean seguras, saludables y sostenibles. Además, organismos internacionales como la OMS, la OIT, han aportado guías que refuerzan la cultura de seguridad a nivel global. Reconocer esta normativa es comprender que la bioseguridad no es opcional, es una obligación ética, es una obligación legal y además social, ¿cierto? Como tercer objetivo de la sesión, tenemos la identificación de los riesgos biológicos y proponer acciones de control. Em, Este tercer objetivo se enfoca en la acción, ¿cierto? En identificar esos riesgos biológicos, en proponer esas medidas de control. Entonces, saber detectar los peligros en nuestro entorno es la primera etapa de la prevención. Un riesgo biológico puede estar en algo tan simple como en el contacto de una superficie contaminada o en la manipulación de residuos o en la exposición o a fluidos corporales, ¿cierto? Pero no basta solo con identificarlos. Debemos también proponer esas acciones concretas para controlarlos, como aislar el peligro, como usar correctamente los elementos de protección personal, em, o mejorar ya sea la ventilación o capacitar al personal. Entonces, con este objetivo, buscamos que cada uno de ustedes pueda aplicar soluciones reales en su entorno desde la observación y la conciencia también. Bueno, hay una pregunta eh, muy interesante y cómo estos objetivos contribuyen a crear espacios laborales más comunes, ¿cierto? Em, bueno, estos objetivos de la sesión son una base para que el conocimiento se transforme en acción. Entonces, comprender, reconocer e identificar son tres pasos que construyen la cultura preventiva. Si entendemos qué es la bioseguridad, pues por qué la norma la exige y cómo aplicarla, pues lograremos crear espacios laborales mucho más seguros y saludables y además sostenibles, donde cada uno de nosotros sea responsable de su bienestar y la de los demás. Pero ¿cuál creen ustedes que sean, o cuál de estos tres objetivos consideran más importante, tanto en su trabajo o en su vida, en la vida cotidiana y por qué? Entonces, pues bueno, desde mi punto de vista, en realidad los tres objetivos son esenciales, si se complementan entre sí, ¿cierto? Pero si tuviera que resaltar uno como el más importante, pues para mí sería que es el de identificar los riesgos biológicos y proponer acciones de control, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque este objetivo representa el paso donde realmente pasamos de la teoría a la práctica, ¿cierto? Eh, de nada sirve conocer las normas o los principios si no sabemos detectar los peligros que nos rodean ni actuar frente a ellos. Entonces, cuando ustedes puedan lograr identificar los riesgos en su entorno, por ejemplo, al manipular unos residuos o atender a una persona, ¿cierto? En un espacio cerrado, y saben qué medidas deben aplicar para protegerse, pues están ejerciendo la bioseguridad de manera consciente y preventiva. Sin embargo, esto solo es posible si antes han comprendido sus principios fundamentales y la normativa que los respalda, ¿cierto? Así eh, que más que elegir uno, lo importante es entender que los tres se conectan. Entonces, primero comprendemos la bioseguridad, luego reconocemos las normas que la sustentan y finalmente, pues actuamos aplicando medidas concretas de control, ¿cierto? Entonces, cuando se logra integrar estos tres pasos que vemos acá, no solo se cumple con los resultados de aprendizaje, sino que se convierten en esos agentes de cambio dentro de su empresa o comunidad, promoviendo una verdadera cultura de prevención.
Fundamentos de la bioseguridad. Bueno, cuando hablamos de bioseguridad, no nos referimos solo a laboratorios u hospitales, ¿cierto? Hablamos de todas las medidas que aplicamos en cualquier entorno para evitar enfermedades o contagios. Entonces, desde una bodega, desde una fábrica o una oficina, todos tenemos responsabilidad sobre nuestra seguridad y la de los demás. El primer principio es la universalidad, ¿cierto? Eso significa que ningún colaborador está completamente libre de exposición, incluso en un cargo administrativo. Se puede estar expuesto a virus, bacterias, a microorganismos presentes en el ambiente o al manipular documentos, alimentos o equipos, ¿cierto? El segundo principio es el uso de barreras. Bueno, las barreras físicas como los guantes, los tapabocas, las gafas, batas, ¿cierto? Junto con el lavado de manos y la desinfección, son las primeras líneas de defensa. Entonces, no es que elimine el riesgo, no, pero reduce significativamente la posibilidad de infección. Luego encontramos la eliminación de fuentes de riesgo, bueno, que es una de las estrategias más efectivas. Por ejemplo, si hay acumulación de residuos biológicos o equipos contaminados, la mejor medida es eliminar o reemplazar ese foco antes de que cause daño, ¿cierto? Y finalmente, cultura preventiva, bueno, esta es la esencia de la bioseguridad. O sea, no se trata de actuar solo cuando hay un brote, un accidente, sino de anticiparse y mantener las conductas seguras todos los días, como lavarse las manos, usar correctamente los elementos de protección personal, limpiar el área de trabajo y reportar algunas condiciones inseguras, ¿cierto? Entonces, en la práctica, pensemos en algo cotidiano. En una oficina, ¿cierto? Cuando varias personas comparten un mouse o un teléfono, alimentos, hay posibilidad de transmisión de microorganismos. Entonces, una acción tan simple como limpiar la superficie o lavarse las manos antes de comer y después puede romper esa cadena de contagio. Por eso, los fundamentos de la bioseguridad no son solo normas técnicas, son hábitos de vida y además cultura organizacional, ¿cierto? Que salvan vidas. Ejemplo, entonces, en una oficina, compartir objetos o alimentos pueden que transmitir virus, bacterias. Entonces, la higiene de manos y la desinfección frecuente son medidas esenciales de la bioseguridad. Una pregunta importante y es qué prácticas de bioseguridad aplican actualmente en su lugar de trabajo o en casa y cuáles creen que podría reforzar. Entonces, esa pregunta hay que hacerla siempre y es muy importante. Por lo menos en mi lugar de trabajo, pues actualmente aplicamos varias prácticas de bioseguridad, como el lavado de manos frecuentes, el limpieza y desinfección de la superficie, ¿cierto? El uso de tapabocas en zonas cerradas si alguien está con alguna virosis, ¿cierto? La disposición adecuada de los residuos en recipientes identificados por color, ¿cierto? También se promueve el uso de equipos de protección personal cuando se realizan actividades, no sé, de limpieza o de desinfección. Considero que aún podemos también reforzar la cultura preventiva, especialmente en aspectos como las capacitaciones continuas y personal, la ventilación de espacios y la verificación del cumplimiento de los protocolos, ¿cierto? Entonces, reforzar estos puntos nos ayudaría a mantener ambientes mucho más seguros y saludables y además alineados, que es de suma importancia, con la normativa de bioseguridad vigente. Y aquí es donde queremos llegar, a este punto de la normativa. Bueno, entonces llegamos a un punto fundamental que es el marco normativo, ¿cierto? La bioseguridad no se basa únicamente en las buenas prácticas. Su aplicación es una obligación legal, respaldada por varias normas que garantizan la salud y la seguridad de todos los colaboradores. Entonces, vamos a analizarlas una a una. ¿Listo? Bueno, entonces hablamos del decreto 1072 del 2015, ¿cierto? Que es el decreto único reglamentario del sector de trabajo. Hablamos de la resolución 312 del 2019, que son los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Hablamos de la resolución 666 del 2020,
que son los protocolos de bioseguridad, que establecen medidas preventivas frente al COVID y otros riesgos biológicos en lugar de trabajo. Entonces, ya hablamos de la ley 9 del 79, que es el Código Sanitario Nacional, que establece las bases para proteger la salud pública en todos los entornos, ¿cierto? Esa ley es el punto de partida de toda la legislación sanitaria en Colombia, ¿cierto? Y fue creada para proteger la salud de las personas y prevenir la propagación de enfermedades. En ella se establece la responsabilidad del Estado, de las empresas y además de los ciudadanos para mantener condiciones higiénicas seguras en cualquier entorno laboral. Entonces, habla de saneamiento básico, de controles de vectores, de disposición de residuos, de vigilancia sanitaria y además de manejo de agentes biológicos. Entonces, por lo menos en el control de vectores es muy importante y es una medida fundamental dentro de la bioseguridad y la salud pública, ¿cierto? ¿Y qué son los controles de vectores? Los controles de vectores consisten en todas esas acciones dirigidas a prevenir, reducir, eliminar eh, los animales o insectos que transmiten enfermedades, ¿cierto? Entonces estos animales se llaman vectores, ¿cierto? Porque transportan agentes infecciosos como los virus, las bacterias o los parásitos de un lugar eh, o persona a otra. ¿Listo? Algunos ejemplos comunes de vectores, tenemos los mosquitos que transmiten enfermedades como el dengue, el chikungunya, el Zika, la malaria. Están las ratas o ratones que pueden propagar leptospirosis, antivirus, salmonelosis, entonces son enfermedades muy delicadas. Está la mosca y cucarachas que contaminan alimentos, superficies, provocan infecciones gastrointestinales, las pulgas, las garrapatas. Está eh, medidas de control que hay que tener en cuenta, eh, como eliminar criaderos, evitar agua estancada, limpiar canales o recipientes donde se acumulen agua, mantener la limpieza, ¿cierto? Desechar basuras correctamente, mantener los alimentos tapados, sellar acceso, reparar huecos o grietas por donde ingresan roedores e insectos, uso de barreras físicas, instalar mallas, trampas o repelentes, importante. Algunos controles de químicos, aplicar insecticidas, desinfectantes cuando sea necesario, bajo alguna supervisión técnica, eso es muy importante. La educación y sensibilización, enseñar al personal a mantener hábitos de higiene y de reportar focos de infectados. El control de estos vectores nos va a ayudar a poder prevenir esos brotes epidémicos, además de mantener ambientes saludables y proteger la salud de los colaboradores y de la comunidad. Entonces, por eso la Ley 9 de 1979, que es el Código Sanitario Nacional, y además de los protocolos del Ministerio de Salud, incluyen el control de vectores como una obligación sanitaria en empresas institucionales, educativas, hospitales y hogares, ¿cierto? Entonces, en bioseguridad, esta ley nos recuerda que la salud pública depende del cumplimiento de algunas medidas preventivas dentro de cada lugar de trabajo. Entonces, ejemplo, si una empresa no garantiza la limpieza y desinfección adecuada o permite la acumulación de desechos biológicos, pues estaría violando los principios de esta ley. Tenemos el decreto 1072 del 2015, que es el decreto único reglamentario del sector del trabajo. Este decreto es como una gran enciclopedia, ¿cierto?, que unifica todas las normas relacionadas con el trabajo y la seguridad laboral en Colombia. Pero en el libro 2 de la parte 2 del título 4, el capítulo 6, se encuentra el corazón del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Allí se establecen los pasos que toda empresa debe seguir para poder identificar peligros, valorar los riesgos y aplicar control, ¿cierto? También define que toda organización, sin importar su tamaño, debe tener un sistema de gestión activo con políticas claras, responsables designados, ¿cierto? Capacitaciones y seguimientos periódicos además.
Entonces, ejemplo, digamos que el decreto exige que las empresas implementen planes de prevención frente a riesgos biológicos. Entonces, actualicen sus protocolos y además es importante que capaciten al personal de forma continua. La resolución 312 del 2019, bueno, es estándares mínimos para el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo. Esta resolución detalla esos requisitos mínimos que toda empresa debe cumplir para demostrar que su sistema de gestión está en funcionamiento. Entonces, los estándares mínimos mm, son como una guía práctica para evaluar la organización que esté haciendo las cosas bien, ¿cierto? Entonces, se clasifican según el tamaño de la empresa, el micro, pequeña, mediana, grande y el nivel de riesgo de la actividad económica. Entonces, evalúan aspectos como lo es la política en seguridad. En seguridad y salud del trabajo, la identificación de peligros, la capacitación de los colaboradores, la atención de emergencia y la mejora continua. También eh, establece unas sanciones si la empresa no cumple, ¿cierto?, con esos estándares, ya que representa fallos graves en la protección de los colaboradores. Entonces, un ejemplo, si una empresa no realiza las inspecciones periódicas o no registra las capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo, pues estaría incumpliendo con los estándares definidos en esta resolución, ¿cierto? Por último, tenemos la resolución 666 del 2020, son los protocolos de bioseguridad, ¿cierto? Esta resolución nació en el contexto de la pandemia por el COVID-19, pero su importancia sigue vigente. Establece los lineamientos generales de la bioseguridad para todos los sectores económicos, con el fin de prevenir el contagio de enfermedades transmisibles. Incluye algunas medidas sobre higiene de manos, distanciamiento físico, uso de elementos de protección personal, limpieza y desinfección de superficies, ¿cierto? Además, también hablaba sobre ventilación y gestión de los residuos sólidos. Además, obliga a las empresas a implementar protocolos escritos, capacitar al personal y mantener un monitoreo constante. Aunque surgió por la emergencia sanitaria que tuvimos, hoy sigue siendo realmente un referente esencial para poder fortalecer la cultura de prevención en todos los ambientes laborales. Entonces, ejemplo, si un restaurante debe seguir esta resolución al establecer protocolos de lavado de manos, limpieza, utensilios, uso de tapabocas y registro de síntomas del personal, ¿cierto? Muy bien. Entonces, conocer estas normas no es simplemente para aprobar el curso o evitar multas, no, cada una de ellas está diseñada para salvar vidas y además garantizar esas condiciones dignas y seguras de trabajo. Entonces, como futuros técnicos o profesionales en seguridad y sobre el trabajo, su compromiso es que asegurarse de que estas normas no se queden en papel, sino que se apliquen en la práctica diaria. Riesgos biológicos en el entorno laboral, ¿cierto? Cuando hablamos de riesgos biológicos, nos referimos a todos aquellos peligros invisibles que pueden estar presentes en nuestro entorno laboral y que proviene de seres vivos o de sus productos. Bueno, estos riesgos son muy comunes en lugar donde hay manipulación de alimentos o atención al público, ¿cierto? O además trabajos en laboratorios, en hospitales, en espacios cerrados, sin una buena ventilación. Entonces, los microorganismos, como los virus, las bacterias, o los hongos y parásitos, pueden ingresar a nuestro cuerpo por diferentes vías: el contacto con la piel, las mucosas,
la inhalación de partículas contaminadas o el consumo de alimentos o aguas contaminadas. Un ejemplo claro es el manejo inadecuado de residuos o desechos biológicos, ¿cierto? Si no se realiza una correcta separación o si se realiza un elemento contaminado, pues el riesgo eh, de infección se multiplica. Entonces, en el caso de los virus, ejemplo como el SARS o la influenza, la transmisión ocurre por gotículas respiratorias o superficies contaminadas. En el caso de las bacterias, como la salmonela o el Staphylococcus, ¿cierto? Puede encontrarse en alimentos mal manipulados o superficies sucias. Los hongos, por lo menos por otro lado, suelen afectar ambientes húmedos y mal ventilados. Entonces provocan alergias o infecciones respiratorias. Y los parásitos pueden estar en aguas residuales o en suelos contaminados, ¿cierto? Pero no solo hablamos de microorganismos, también existen vectores biológicos, ¿cierto? Como el mosquito, las cucarachas, los roedores, que pueden transportar agentes patógenos y diseminarlos en los espacios laborales. Por eso, identificar el riesgo biológico es el primer paso para controlarlo. Antes de pensar en medidas de protección, debemos observar dónde podría estar el peligro, ¿cierto? ¿Qué prácticas aumentan la exposición? Entonces, los invito a reflexionar en su entorno laboral o en su casa, donde cree que podría haber un riesgo biológico oculto. Puede ser un objeto compartido, puede ser un área mal ventilada o un residuo mal dispuesto. Entonces, reconocerlo nos permite poder actuar a tiempo. Bueno, cultura preventiva, ¿cierto? O cultura de la prevención. Cuando hablamos de cultura de prevención, no estamos hablando solo de cumplir reglas o usar un casco. Hablamos de algo mucho más profundo, de una forma de pensar, de actuar frente a los riesgos. Entonces la bioseguridad no funciona por decreto, sino por conciencia, ¿cierto? En toda organización, los protocolos, los equipos y las normas son esenciales. Pero si el trabajador o colaborador no cree en la importancia de aplicarlos, pues el sistema se debilita. Por eso la cultura preventiva depende directamente del comportamiento humano. Se construye con pequeñas acciones cotidianas como lavarse las manos, usar correctamente los elementos de protección personal, reportar una condición insegura, limpiar un área común o simplemente recordar a un compañero una buena práctica. Fomentar la responsabilidad, ¿cierto? Compartida. Eso significa entender que la seguridad no es tarea del jefe o del ingeniero o del comité. Es una labor colectiva donde cada persona se convierte en un agente de protección para sí mismo y para los demás. En un entorno realmente de trabajo seguro, todos cuidan a todos. Por otro lado, la capacitación constante eh, es otro pilar. Las normas cambian, las tecnologías evolucionan y además los riesgos. Por eso debemos actualizarnos, practicar, fortalecer nuestros conocimientos. Una empresa que capacita de manera continua está invirtiendo en su recurso más valioso, que son cuáles. Somos nosotros, las personas. Y no menos importante es la contaminación efectiva, ¿cierto? Perdón, comunicación efectiva. eh, de nada sirve tener buenas prácticas si no se transmite. Entonces la bioseguridad debe comunicarse con mensajes claros, ejemplos reales, como carteles visibles, espacios de diálogo donde todos puedan participar. Recuerden que la cultura preventiva no se impone, se inspira. Nace del ejemplo, de la coherencia, de la convicción, de que la seguridad es una responsabilidad compartida. Una empresa segura no se logra con carteles pegados en las paredes, sino con personas conscientes y comprometidas, ¿cierto? Entonces,
Ustedes, como aprendices y futuros profesionales, son los líderes de esa transformación. Entonces, la cultura preventiva comienza con su actitud diaria, con su ejemplo y con su voz. Importante. Una empresa segura no nace del azar, sino del compromiso colectivo con la vida. Recuerden esa frase. Bueno, aquí tenemos las instrucciones para el desarrollo de la actividad en el Padlet. Recuerden que es a través del Padlet ingresar en el Padlet. Les comparto que recuerden el Padlet. Tenemos nuestro segundo curso, ¿cierto? El desarrollo de acciones encaminadas a la bioseguridad. Tenemos un material de formación. Aquí van a encontrar las grabaciones. Aquí va a estar esta grabación que estamos desarrollando en este momento. La semana 1 y la evidencia. Actividad aprendizaje 1, informe práctico como tal, ¿cierto? Bueno, aquí ya tenemos a nuestra compañera, nuestra aprendiz Dayana, que ya cargó su primera evidencia. Felicitaciones, Dayana, por ser muy juiciosa en la entrega de las actividades. ¿Qué vamos a desarrollar en esta primera actividad? Vamos a leer las instrucciones, ¿cierto? Es un informe práctico. El aprendiz elabora un informe reflexivo y práctico con máximo de 2 páginas, mire que muy corto, donde analice su entorno laboral o doméstico, identifique riesgos biológicos y además proponga medidas de control basadas en la normativa. ¿Cuál es la estructura recomendada para esta actividad? Una descripción del entorno, riesgos biológicos detectados, norma aplicable, matriz de análisis. ¿Qué debe ir en la matriz? Una fuente de riesgo, un agente biológico, consecuencias, medidas preventivas actuales, propuesta de mejora. Nosotros esa matriz ya la revisamos, ya la desarrollamos en el curso anterior, entonces ya la tiene muy presente. Y una reflexión final sobre la importancia de la bioseguridad en la cultura laboral. Entonces, vamos a leer las indicaciones que se encuentran en la semana 1, por lo menos acá tenemos descripción de la actividad. Entonces, para afianzar sus conocimientos y realizar con éxito esta actividad de aprendizaje, ustedes deberán revisar y comprender los contenidos del componente formativo de la unidad 1. Fundamentos de bioseguridad y seguridad sobre el trabajo. Analizar normativas, ya las mencionamos, y aplicar los principios de bioseguridad en un contexto real o simulado. El propósito es que el aprendiz relacione la teoría con la práctica, reconociendo los riesgos biológicos presentes en su entorno laboral o cotidiano, ¿cierto? Y proponga acciones de control y mejora fundamentadas en la legislación vigente. ¿Qué nos dice nuestra primera evidencia? Nos dice lo siguiente: el aprendiz elabora un informe o elaborará un informe reflexivo y práctico donde evidencie la comprensión y aplicación de los principios de bioseguridad en nuestro entorno laboral o cotidiano. Este documento será el único entregable esta semana y debe integrar los componentes teóricos y prácticos de la actividad. Para el desarrollo de esta evidencia, tenga en cuenta una lectura y análisis, revise el material de formación y material de apoyo, ¿cierto? Identificación, describa el entorno que eligió, empresa, hogar, oficina, taller, laboratorio, y los posibles riesgos biológicos que allí se presentan. Análisis normativo, pues explique las normas que aplican esos riesgos, la matriz que ya eh, vimos ahorita en la diapositiva, pues donde presente una fuente, un tipo, qué tipo de agente biológico es, consecuencias posibles, medidas preventivas y una reflexión final, ¿cierto? Donde concluye en un párrafo sobre la importancia de aplicar las medidas de bioseguridad. Formato de entrega puede ser un documento en Word o un PDF con una extensión máxima de 2 páginas. Entonces, mira que es un trabajo muy sencillo para realizar. Entonces, voy a estar aquí conectado a un espacio para que si tienen alguna duda o inquietud, vamos a resolverla. Entonces, vamos a dar unos minutos y ahorita continuamos y finalizamos.
Bueno, mis estimados aprendices, voy a estar aquí entonces al tanto, pendiente de cualquier duda o inquietud que tengan. Me pueden escribir al WhatsApp o recuerden a través del correo institucional rsosa@cena.edu.co. Estamos en contacto, por favor. Por otra parte, revisen las evidencias a entregar del curso Fundamentos, demostración en orden. Recuerde que es completamente gratuito esos certificados. Esos son certificados que nos van a impulsar nuestro perfil profesional o laboral, ¿listo? eh, Tengamos en cuenta, nos va a soportar mucho, a servir mucho para mejorar nuestra hoja de vida, ¿cierto? Entonces, aprovechen que es completamente gratis, ¿cierto? Y está avalado por el SENA. Entonces, dale, que tengan un feliz resto de día y estamos en contacto.